Fui rechazado por Dios viviendo como pastor. ¿Entiendes lo que esto significa? Yo no estaba en el mundo. No estuve en un bar, en adulterio, en desviación. Estaba predicando. Pensé que estaba bien. Y sin embargo, Él me rechazó. No fue el diablo quien intentó matarme. Fue Dios quien me mostró que mi religión estaba vacía. Fue Él quien me dijo, tu fe está muerta, tus obras son en vano. Nunca imaginé que ese día, 3 de agosto de 1979, sería mi último día en la tierra. Esa mañana me desperté cansada por haber dormido mal, algo que ya formaba parte de mi rutina. En ese momento yo era un policía retirado, pastor, maestro, y había dedicado mi vida a albergar a niños que eran víctimas de terribles abusos. Además, participó en una campaña electoral para el puesto de sheriff, y las encuestas indicaban buenas posibilidades de victoria. Todo parecía perfectamente normal mientras me preparaba para una reunión importante en el banco local, cuyo apoyo político era crucial para mi campaña. Nunca imaginé que en unas horas estaría entre la vida y la muerte. Al llegar al banco, mi sobrina me vio y se acercó a la puerta para darme la bienvenida. En el momento exacto en que entré, perdí fuerzas y caí de rodillas. Un dolor abrumador se apoderó de mi cuerpo. Asustado, dije que algo andaba mal y pedí cancelar la reunión de inmediato, ya que necesitaba irme a casa. Me subí al auto, y aunque estaba muy cerca del hospital, decidí conducir de regreso a casa, desesperada por llegar a un lugar seguro. A mitad del camino, la sensación era terrible. Sentí como si mi ropa me estuviera asfixiando, como si me apretaran más y más fuerte. Desesperado, detuve el auto en la concurrida carretera y comencé a arrancarme la ropa. El pánico era absoluto y mi mente pedía ayuda a gritos. Con un esfuerzo monumental logré respirar un poco mejor y retomar el camino a casa. Cuando llegué, noté que no había nadie. Mi esposa había salido y mis hijos estaban en la escuela. Con extrema debilidad, entré tambaleándome y caí al suelo. Poco después llegó mi esposa y, al ver la gravedad de la situación, me llevó rápidamente a la clínica local. Allí estaba tan débil que volví a caer, esta vez boca abajo en el suelo. El médico se dio cuenta inmediatamente de la gravedad de mi estado y solicitó una ambulancia urgente al hospital regional. Fue entonces cuando recibí la aterradora noticia. Una úlcera silenciosa había roto una arteria vital, provocando una hemorragia masiva y estaba al borde de la muerte. Durante el viaje al hospital, mi conciencia se fue desvaneciendo lentamente, sumergiéndome en una oscuridad indescriptible. Era un vacío profundo, frío y solitario, algo que ninguna palabra humana podría describir por completo. En ese lugar me sentí completamente abandonado e indefenso, hasta que algo extraño sucedió. Una especie de cinta descendió lentamente ante mis ojos, girando suavemente. En él estaba claramente escrito un versículo bíblico. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio. Hebreos 9:27. Leí esto 3 veces y me di cuenta de que Dios me estaba mostrando claramente que mi tiempo había llegado. No quise aceptar eso, y comencé a clamar pidiendo a Dios que prolongara mi vida, recordando a Ezequías, a quien Dios le concedió otros 15 años. Fue en ese momento que escuché la voz más dulce y suave de mi vida, prometiéndome paz, descanso y seguridad, diciéndome que simplemente dejara de respirar. Pero algo no estaba bien. Esa voz tentadora sonaba divina, pero sabía claramente que no era de Dios. Era Satanás, tratando de engañarme para llevarme a las puertas de la muerte. Inmediatamente rechacé esa voz y él se escapó de mí. Con eso, mi espíritu fue removido de mi cuerpo por los ángeles, cruzando un velo que separaba el mundo físico del espiritual. Por otro lado, la primera visión que tuve fue aterradora. Vi claramente la mesa de Satanás y sus príncipes de las tinieblas, planeando cómo dominar el mundo y engañar a la iglesia. Fue entonces cuando entendí que se estaba librando una intensa guerra espiritual y que no estaba en absoluto preparado para afrontarla.
Dios estaba a punto de revelarme algo aún más profundo y perturbador, algo que cambiaría por completo mi visión de la fe y de mi propia vida espiritual. No lo sabía todavía, pero la verdadera confrontación espiritual apenas comenzaba, y sería llevado a las puertas del cielo para escuchar un mensaje de Dios que me dejaría profundamente conmovido y cambiaría para siempre mi viaje aquí en la tierra. Cuando los ángeles me sacaron de ese abismo de oscuridad, no volví a la luz que esperaba. En cambio, fui llevado a un escenario que me marcó para siempre: el reino de las tinieblas. Allí frente a mí había una mesa larga y, alrededor de ella, criaturas que nunca había imaginado. Eran demonios, príncipes de las tinieblas, cada uno responsable de territorios específicos en el mundo. En el centro de la mesa estaba Satán. No dijo una palabra, pero su presencia oprimió como un peso aplastante. Observé en silencio cómo tramaban planes para dominar naciones, corromper iglesias y destruir la fe de los santos. Fue una reunión estratégica, como si de un consejo de guerra espiritual se tratara. Vi cómo dividieron el mundo en principados, regiones específicas donde cada demonio actuaba con libertad y poder. Algunos se ocupaban de continentes enteros, otros eran asignados solo a ciudades, barrios e incluso individuos. Me di cuenta de que Estados Unidos era uno de los países más atacados. Había más de un principado designado. Tal era la amenaza espiritual que representaban la Iglesia y los fieles restantes. Pero lo que me sorprendió fue darme cuenta de que sabían muy bien cómo funciona la Iglesia, incluso mejor que muchos pastores. Sabían dónde atacar, dónde infiltrar falsas doctrinas, dónde sembrar confusión. Fue una operación sofisticada, meticulosa y diabólica. En ese momento me sentí miserablemente desprevenido. Yo era pastor, predicador de la palabra, pero nunca había recibido ninguna enseñanza seria sobre la guerra espiritual. A lo largo de mi formación teológica, el diablo fue tratado como un símbolo, casi una figura literaria. Recordé que, cuando era niño, solo escuché un sermón que mencionaba a Satanás, y eso fue cuando tenía apenas 12 años. La iglesia que me formó ignoró el campo de batalla donde las almas eran destruidas todos los días. Y allí, ante esa mesa, entendí que muchos de nosotros estábamos predicando un evangelio incompleto. Un evangelio sin cruz, sin renuncia, y lo peor de todo, sin discernimiento. Los ángeles me permitieron observar parte de lo que llamaron el plan maestro. Un bosquejo de lo que vio Juan en Apocalipsis 13, donde está escrito: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu, lengua y nación. Cuando leí tantas veces este versículo en la Biblia, confieso que nunca imaginé la dimensión real del mismo. Pero ahora lo estaba viendo con mis propios ojos. El plan de Satanás para capturar al mundo, e incluso a la iglesia, estaba en pleno apogeo. Fue real. Estaba estructurado. Y ya estaba mucho más avanzado de lo que podría haber imaginado. Entonces, me di cuenta de que lo que estaba pasando en las iglesias no era en balde. La frialdad espiritual, los escándalos, los mensajes vacíos y la falta de arrepentimiento no fueron solo fallas humanas. Fueron el resultado de la influencia satánica directa. Vi demonios asignados para difundir doctrinas que agradan al ego humano, que no confrontan el pecado y que anestesian el alma. Era lo que el Espíritu Santo llama religión de algodón de azúcar. Iglesias llenas, pero vidas vacías. Sermones sin confrontación, pero muy entretenidos. Lo vi claramente. El diablo no necesitaba destruir todas las iglesias. Solo tenía que infiltrarse en algunas con la mentira correcta. Y ahí, viendo todo eso, lloré. Lloré por la iglesia. Lloré por mí mismo. Comprendí que incluso con todos mis títulos, oficial de policía, pastor, proveedor de cuidado infantil, no estaba espiritualmente preparado para el nivel de batalla. Dios me permitió ver lo que nadie ve para poder comprender la magnitud del error en el que vivía. La guerra es invisible, pero es real. Y la mayoría de los cristianos viven como si nada estuviera pasando. Esa mesa,
esos principados, esos planes. Todo era más real que cualquier sermón que jamás hubiera predicado. Y en el fondo lo sabía. Eso era solo el comienzo de lo que Dios quería mostrarme. Después de esa terrible revelación sobre el reino de las tinieblas, los ángeles me llevaron a un lugar que nunca olvidaré. Las puertas del cielo. Pero no me dejaron entrar. Uno de los ángeles me miró y me dijo, «Si entras no podrás salir. Tendrás que quedarte hasta que Él te haga regresar». Esas palabras me golpearon como un rayo. Entendí que mi vida física, de hecho, había terminado. Aún así, me permitieron hacer algo que pocos tienen la oportunidad de hacer, presentar mi caso ante Dios. Estuve ante el Creador pero no lo vi. Hubo un silencio absoluto, y comencé a hablar. Dije todo lo que pude. Enumeré mis trabajos. Hablé de los niños abusados que acogí, de los sermones que prediqué, de los estudios bíblicos que enseñé. Mencioné mi vida de servicio, mi tiempo en la policía, mi papel como pastor. Estaba tratando de convencer a Dios de que merecía más tiempo. Estaba usando mi lista de buenas obras como defensa, como si Dios estuviera convencido por el plan de estudios espiritual. Y todo este tiempo permaneció en silencio, hasta que terminé de hablar. Cuando se agotaron mis palabras, Él respondió. Pero lo que escuché no fue lo que esperaba. Era una voz como un trueno. Él dijo, «Tu fe está muerta. Tus obras son en vano. La vida que viviste y me ofreciste en el servicio cristiano es una abominación que rechacé. Fariseo, ¿qué te hizo pensar que aceptaría esto de un cristiano?» Esas palabras me atravesaron como lanzas. Me quedé helado. Fue como si todos mis años de ministerio se hubieran desperdiciado en un segundo. Yo, un pastor, siendo llamado fariseo por Dios. Estaba en shock. ¿Cómo esto? Pensé que estaba sirviendo a Dios. Pensé que conocía al Señor. Lo llamé Señor todos los días. Pero Él me respondió con algo que nunca abandonó mi mente. Sí, me llamaste Señor, pero nunca me hiciste Señor de tu vida. En ese momento me di cuenta de algo devastador. Había vivido una vida religiosa, pero no entregada. Hice muchas cosas para Dios, pero sin entregárselas. Mi ministerio estuvo lleno de obras, pero vacío de obediencia. Busqué reconocimiento, no renuncia. Era como si hubiera levantado una fachada espiritual impecable, pero detrás de ella había un corazón que nunca se doblegó del todo. Y ahora, ante el Dios eterno, no tenía forma de ocultar nada. Él vio todo. Cada intención, cada motivación, cada vanidad. Y me dijo que ante Él no era más que basura. Estaba completamente expuesto. Allí, postrada, supe que todo lo que Él decía era verdad. Y si en ese momento me hubiera arrojado al infierno, habría dicho, «Amén». No tendría derecho a oponerme. La presencia de Dios era tan santa, tan justa, tan pura, que cualquier justificación humana se disolvió inmediatamente. Y lo más devastador es que no estaba enojado. Fue herido. Era como un padre que ama, pero ha sido profundamente herido. Y en ese instante, el peso del dolor que le causé a Dios cayó sobre mí. Y todo cambió. No pedí nada más. No rogué por más tiempo. Ya no intenté justificarme. Solo lloré. Fue en este lugar de completa rendición donde sucedió algo extraordinario. Los ángeles me sacaron de la presencia del trono y me dieron un momento para recoger mi espíritu. Ya no estaba apegado a la vida terrenal. Esa vida, ese cuerpo, esa misión política, todo había perdido su sentido. Estaba dispuesto a aceptar lo que Dios decidiera. Y fue solo cuando mi vida ya no tuvo ningún valor para mí, que Él decidió devolvérmela. Me envió de regreso, pero no como el hombre que era antes. Regresé con una misión, con claridad y con una verdad ardiendo en mi espíritu que el mundo necesitaba escuchar. Cuando regresé de ese momento ante el trono, los ángeles no me dijeron una palabra. Simplemente me dejaron allí, en silencio.
digiriendo todo lo que acababa de escuchar. Ya no era el mismo. Dentro de mí algo había muerto, y no era solo el cuerpo físico lo que quedaba atrás. Fue orgullo espiritual. Fue la falsa seguridad que tantas veces disfrazamos de fe. Era religión sin rendición. Yo, que me creía salvado, descubrí que vivía una ilusión. Y lo más impactante de todo fue saber que millones de cristianos vivían la misma mentira que yo viví. Recordé la respuesta de Dios cuando intenté justificar mi fe con obras. Estas buenas obras no las hicisteis por mí, las hicisteis por un Dios falso. Eso me destruyó. ¿Qué quieres decir con un Dios falso? Y luego completó: me llamaste Señor, pero nunca me hiciste Señor. Fue en ese momento que entendí. Llamar a Jesús Señor es una cosa. Hacerlo Señor de tu vida es otra muy distinta. Y esto va más allá de predicar, cantar, donar o asistir a la iglesia. Es vivir para Él. Es negarte a ti mismo. Es obedecer incluso cuando duele. Y la verdad es que yo no hice eso. Solo hice lo que me benefició. Serví a Dios cuando me convenía. Esta revelación me dejó devastada. Empecé a recordar cuántas veces prediqué mensajes que agradaban a los oídos. Cuántas veces oré en público, pero mi corazón estaba lejos. Cuántas veces he ayudado a otros solo para sentir que estaba haciendo algo bueno. Todo esto quedó desenmascarado allí, ante un Dios que sondea lo más profundo del ser humano. Y me di cuenta de que había hecho un escaparate de mi propia fe. Quería parecer santo, no ser transformado. Quería reconocimiento, no renuncia. Quería la salvación sin cruz. Y fue en este orgullo espiritual que Satanás casi me atrapa, porque él también se disfraza de ángel de luz. Pensé en ese momento en que Satanás intentó engañarme diciendo: deja de respirar, descansa, paz, seguridad. Usó la teología que yo conocía en mi contra. Habló de seguridad eterna y citó conceptos bíblicos. Casi me hizo creer que era Dios. Pero si hubiera obedecido esa voz, habría muerto por error. Fue entonces cuando entendí: el mayor peligro al que nos enfrentamos no es el diablo con un tridente, es el diablo con una Biblia en la mano, es el diablo quien sabe teología, que manipula las verdades para mantenernos entumecidos. Él no necesita mantenernos alejados de la iglesia. Solo haznos creer que somos salvos, cuando lo somos. Fue entonces cuando todo cobró sentido. La guerra espiritual que había visto antes, esa tabla de principados, toda esa estructura demoníaca, no estaba destinada a destruir el mundo de una manera obvia. Fue para confundir a los funcionarios electos. Fue para crear religiones suaves. Debía producir cristianos tibios, llenos de argumentos, pero vacíos de vida en el espíritu. Fue para hacer que personas como yo, como usted, pensaran que estaban sirviendo a Dios, cuando en realidad solo se estaban sirviendo a sí mismos. El infierno no teme a un predicador elocuente. El infierno tiembla ante un cristiano quebrantado. Y solo aprendí esto cuando fui rechazado por Dios. Luego los ángeles me mostraron un último detalle antes de devolverme a la vida. Me dijeron que vieron a 50 santos entrar por las puertas del cielo ese mismo día. 50. Y yo no era uno de ellos. Ellos han dicho: has llegado a la puerta pero no puedes entrar. La decisión depende de él. Y por misericordia, decidió enviarme de regreso. Pero sabía que si regresaba a la tierra y continuaba de la misma manera, la próxima vez que me presentara ante ese trono, no habría una segunda oportunidad. Esta fue mi oportunidad de crear conciencia, de abrir los ojos de la iglesia, de exponer el engaño que está matando a miles de cristianos. Y volví con ese peso y con esa misión. Cuando regresé al cuerpo, no regresé en gloria. Regresé llorando. Sabía que me habían dado una nueva oportunidad, pero también cargaba con el peso de una verdad que muchos no quieren escuchar. El problema no era el mundo, era la iglesia. El mundo ya está perdido, pero la iglesia había sido engañada, y yo, como parte de ello, también lo fui. Cuando me recuperé, mi mente no podía olvidar lo que vi. Satanás ya no estaba afuera,
Ya había entrado. Y lo más aterrador fue saber que la mayoría de los creyentes ni siquiera se daban cuenta. Continuaron cantando, predicando, aplaudiendo, pero lejos de la presencia de Dios. Recordé de nuevo a la última niña que acogimos en nuestra casa antes del aneurisma. Tenía 18 meses. La encontraron encerrada en una jaula, con un gato, mientras la alimentaban con la baba del animal. El abusador le apagó los cigarrillos en los pies. Esto no es solo maldad humana. Esta es una acción demoníaca. Como pastor fui capacitado para lidiar con problemas sociales, pero nadie me enseñó la guerra espiritual. Nadie me dijo que no operan con odio y miedo y que existen jerarquías entre ellos. Nadie me preparó para luchar contra fuerzas. Por esta omisión, Dios hizo voluntad a través de la experiencia. Estudiar todo lo que nunca me decía. He descubierto que muchos pastores no están preparados en absoluto para la guerra espiritual. Predican sobre bendiciones, prosperidad, autoestima, pero nunca hablan del infierno, nunca advierten sobre el juicio, nunca confrontan el pecado. Y esto es lo que vi planeado en la mesa de los principados. Un cristianismo domesticado. No querían destruir la iglesia, querían transformarla en algo inofensivo, en algo sin cruz. No me arrepiento. Ninguna santidad. Solo un club social con bonitas líneas y promesas vacías. Y la verdad, está siendo reemplazado por aplausos. Regresé con un grito atascado en mi garganta, porque lo sabía. Hay millones de cristianos caminando directo al infierno con la Biblia en la mano. Gente sincera, sí. Quizás con buenas intenciones, pero equivocado. Personas que viven como viví yo, confiando en sus propias obras, pensando que servir a los demás es suficiente, que donar dinero limpia el pecado. Personas que llaman a Jesús Señor, pero nunca lo hacen realmente Señor. Y lo que me duele hasta el día de hoy es saber que si yo, siendo pastor, fui rechazado, ¿cuántos otros están por escuchar la misma sentencia de Dios? Desperté con un nuevo propósito. Abrir los ojos de la iglesia. Demuestre que el cielo no es para los que hacen buenas obras, sino para los que nacen de nuevo, para aquellos que mueren a sí mismos, para los que viven en santidad, para los que temen a Dios, no al hombre. Este mensaje no es popular, a ella no le gustan muchos púlpitos, pero es el único que puede salvar. Y si tuve que morir para entender esto, que mi muerte sirva para despertar a otros. Porque no hay nada más trágico que vivir toda una vida dentro de la iglesia, y aún así ser rechazado por Dios al final. Esto es más real de lo que piensas. Por eso grito, por eso predico, por eso lloro, porque el tiempo se acaba, la cosecha está cerca. Y los creyentes que continúan durmiendo, jugando al cristianismo, pueden estar entre los que escucharán de boca del mismo Cristo. Apártate de mí, nunca te conocí. No se trata de lo que haces, se trata de quién eres ante Dios. Y ahora que lo he visto con mis propios ojos, tengo la obligación de contártelo todo. Esta no es solo mi historia. Es una advertencia urgente para todos los que todavía piensan que están en el camino correcto, pero que nunca han experimentado realmente el arrepentimiento. Cuando desperté en el hospital, la luz de las máquinas y el sonido de los monitores no me dieron ningún alivio. No estaba feliz de estar vivo. De hecho, estaba arruinado, humillado. Había conocido la verdad sin adornos del cielo, la guerra espiritual y el juicio eterno. Mi cuerpo volvió, pero mi alma estaba en shock. No pude olvidar la voz de Dios que decía, «Tu fe está muerta, tus obras son en vano». Resonó en mi mente como un trueno, y más aún, el hecho de que solo regresé porque finalmente dejé de querer esta vida, fue cuando ya nada más importaba, que Él me la devolvió. Mi esposa me miró con una mezcla de alivio y asombro. Los médicos no podían entender cómo estaba allí, consciente,
respirando, lúcida. Dijeron que clínicamente había muerto. El aneurisma había causado daños irreversibles. Pero ahí estaba yo, de pie. Y en ese momento comprendí. Dios no me había devuelto la vida solo por misericordia. Me lo devolvió con una misión. No pude conservar lo que vi. Si permaneciera en silencio, sería cómplice del engaño que está llevando a multitudes al infierno en el nombre de Jesús. Necesitaba decirlo, gritar, alerta, incluso si me llamaran loco, incluso si me rechazaron como Dios me rechazó antes. Comencé a testificar, primero a las personas más cercanas a mí. La reacción fue mixta. Algunos lloraron, otros dudaron. Tuve compañeros pastores que me dijeron que me silenciara. Dijeron que era demasiado pesado y que asustaba a la gente. Pero ¿cómo no va a dar miedo si yo mismo estuve casi condenado pensando que era salvo? ¿Cómo suavizar el infierno? ¿Cómo podemos ocultar el dolor de Dios cuando rechaza a alguien que dice ser cristiano? No iba a endulzar nada. No pude. Lo que vi fue demasiado real, demasiado terrible. Y cada vez que intentaban hacerme callar, recordaba que Satanás casi me mata con una voz suave diciendo, «Descansa, paz, no sufras más». Esa frase nunca más me abandonó. Y hoy, cuando escucho a los predicadores decir que todo está bien, que Dios entiende, que nadie es perfecto, identifico la misma mentira que casi me envía al infierno, el mismo lenguaje dulce, vacío de miedo. Y me duele saber que muchos se alimentan de esta mentira cada domingo. Volví a estudiar la Biblia como nunca antes. Ahora ya no para predicar, sino para vivir. Descubrí que sabía predicar textos, pero nunca había permitido que esos textos me predicaran a mí. Hablé de una cruz, pero nunca cargué la mía. Habló del Espíritu, pero no escuchó su voz. Hablé del cielo, pero casi termino en el infierno. Entonces entendí que Dios me estaba dando un mensaje aún más claro. Vuelve y habla con mi iglesia. Diles que yo los conozco, y que muchos, aunque hablan en mi nombre, nunca me pertenecieron. Era como si estuviera diciendo, Howard, no vuelvas al púlpito como solías hacerlo. No hables como solías hacerlo. Muere a todo lo que eras, y vive solo para obedecerme. Esa orden ardía en mí como el fuego. Ya no había lugar para las actuaciones. No por ego, ni siquiera para aplaudir. Solo había un llamado. Alertar, confrontar, despertar a quienes todavía están engañados, como lo estuve yo durante tantos años. Regresé, pero no como un sobreviviente. Regresé como un enviado, y eso pesa. Porque ahora, cada vez que estoy sobre un altar, o abro la boca para hablarse, no estoy allí para complacer a los hombres, sino para rendir cuentas ante aquel que me dio una segunda oportunidad. Y no sé cuánto tiempo me queda. Puede que sea poco. Quizás sea suficiente para cumplir lo que Él me ha mandado. Pero sea lo que sea, lo llevaré hasta el final. Porque morir de nuevo ya no me asusta. Lo que me aterra es vivir sin obedecer. Después de comprender lo que me había sido confiado, comencé a observar la iglesia con otros ojos. Era como si se hubieran caído escamas de mis ojos espirituales. Pude ver el engaño detrás de las hermosas palabras, de las liturgias bien organizadas, de los aplausos para los hombres y no para Dios. Lo que antes me conmovía, ahora me entristecía, porque sabía que el infierno no tenía miedo de eso. Satanás no se deja sacudir por eventos multitudinarios, por conferencias lujosas, por alabanzas que se han puesto de moda. Lo que teme son hombres quebrantados, mujeres santas, niños a los que se les enseña la verdad. Y eso era cada vez más raro. Me empezaron a invitar a dar testimonios en las iglesias. Al principio les pareció interesante, pero cuando comencé a decir eso, Dios rechaza a los creyentes que viven en automático, a quien llama un fariseo que confía en sus obras. El ambiente cambió. Los rostros se cerraron. Los pastores se sentían incómodos. En una de esas ocasiones, fui literalmente interrumpido por un líder que me dijo, «Hermano,
Este es un mensaje muy duro. Aquí predicamos el amor. Y yo respondí, sí, y fue por amor que Dios me rechazó. Amor suficiente para no dejarme morir en la ilusión. Pero pocos estaban preparados para oír esto. La mayoría quiere un Jesús que consuele, pero no corrija. Quien perdona, pero no confronta. Quieren un Salvador, sin Señor. Y esto es lo que el Espíritu me mostró claramente. La Iglesia moderna ha construido un Jesús imaginario, un Cristo cultural, adaptado a los deseos del hombre, un Jesús que no exige arrepentimiento, que todo lo acepta, que todo lo tolera, que calla ante el pecado. Pero este no es el Jesús de la Biblia, no el Jesús que encontré en el trono, que Jesús es fuego consumidor, santo, justo, rey, caballero. No negocia con el pecado, no comparte el trono del corazón con los ídolos. Y él me dijo que le contara esto a su novia. Muchos de los que me escuchan decir, pero yo soy salvo, acepté a Jesús. Y yo digo, ¿pero él te aceptó? Porque el cielo no es para aquellos que simplemente levantan la mano en adoración, es para quienes llevan la cruz a diario, es para aquellos que han sido lavados, transformados, nacidos de nuevo. Vi con mis ojos la mirada de Dios ante una vida que parecía piadosa, pero estaba podrida por dentro. Era mío. Y si me lo hizo a mí, a cualquiera se lo hará. No importa cuántas veces oraste, si tu corazón nunca se ha doblado realmente, si vives en el piloto automático de la religión, estás en riesgo. Todavía recuerdo hasta el día de hoy lo que me dijeron los ángeles. 50 entraron por las puertas del cielo. Tú no eras uno de ellos. Esto me persigue. 50 santos. En todo ese día solo 50. ¿Cuántos murieron pensando que eran salvos? ¿Cuántos estaban en los púlpitos? ¿Cuántos estaban diezmando, evangelizando, liderando ministerios? Y aún así fueron rechazados. Es necesario decir esto, y por eso, aunque me critiquen, aunque en algunos lugares guarde silencio, sigo. Porque el silencio de la iglesia se está llenando con la mentira del infierno. Y si nadie grita, las piedras gritarán. Hoy entiendo el peso de Ezequiel 33, el centinela que ve venir la espada. Y si no avisa, la sangre caerá sobre él. Vi la espada. Vi la sentencia. Vi el rechazo. Y ahora, si no aviso, la sangre de los engañados caerá sobre mí. Por eso hablo. Por eso voy. Por eso escribo, predico, clamo. ¿Por qué? No hay nada más trágico que ser cristiano a los ojos del mundo, y perdido a los ojos de Dios. Y mi llamado es despertar a los que duermen, sacudir a los que juegan y recordar a los que lo han olvidado. Dios sigue siendo santo. Y Él no ha cambiado. Después de que Dios me devolvió la vida, comencé a ver la fe con ojos espirituales que antes ni siquiera sabía que existía. Me di cuenta de que la mayoría de las personas dentro de las iglesias están en piloto automático. Cantan por cantar, oran por orar, leen la Biblia como si fuera un ritual, y creen que eso es suficiente. Pero os digo con todo el miedo que llevo desde el día que fui rechazado, Dios no quiere rendimiento, Dios quiere rendición. El cielo no se fija en cuántas veces fuiste a adorar. Él está observando si vives lo que predicas, si te quebrantas cuando nadie te mira, si tu vida le pertenece a Él, y no solo tus palabras. La fe se convirtió en un sistema, una costumbre, una cultura. Pero Dios no está hablando de eso cuando dice, el que crea será salvo. Creer es rendirse, es morirte a ti mismo, es odiar el pecado, está llorando frente a la presencia. Pero ¿cuántas iglesias conoces donde todavía se ve el arrepentimiento? ¿Donde escuchas todavía una palabra sobre santidad? ¿Sobre el juicio? ¿Sobre el infierno? ¿Sabes por qué? Porque no funciona. Porque no llena sillas. Porque no agrada a los creyentes que quieren continuar con sus pecados bien escondidos tras bambalinas. Y lo peor, los líderes lo saben y guardan silencio. Pero el cielo no está en silencio. El cielo está de luto. El Espíritu Santo me hizo comprender que el problema de la iglesia no es la ignorancia, sino la rebelión. Porque muchos saben lo que deben hacer,
pero eligen no hacerlo, y lo llaman gratis. Pero eso no es divertido. Es un abuso de misericordia. Es convertir la sangre de Cristo en una excusa para seguir viviendo a tu manera. Sé de lo que estoy hablando. Yo era ese hombre. Usé mi posición, mi título de pastor, mi reputación, como fachada. Pero Dios vio lo que nadie vio. Y Él me expuso, no públicamente, sino ante Él mismo. Me destruyó por dentro, para reconstruirme verdaderamente. Y este proceso duele, pero ahorra. Muchos me dicen, pero siento la presencia de Dios. Y yo respondo, ¿lo sientes o lo imaginas? Porque hoy en día mucha gente confunde emoción con unción, ruido roto, euforia con arrepentimiento. Pero cuando Dios realmente llega, no saltas, sino que caes. No te emocionas, lloras. No discutas, cállate. La presencia de Dios no masajea el ego, aplasta el orgullo, y es por eso que tantos rechazan la verdad, porque prefieren seguir creyendo en un Dios que todo lo aprueba, que todo lo acepta, que se adapta a ellos. Pero este Dios no es el Dios de la Biblia. Fue ante aquel que es fuego consumidor que cayó mi máscara, y aprendí que no existe la neutralidad espiritual. O estás en guerra con el pecado, o estás aliado con él. Y si no estás peleando, ya has perdido. Tuve que morir para descubrir esto. Y lo que más me asusta es saber que muchos solo se darán cuenta, cuando ya sea demasiado tarde. Por eso os lo ruego, dejad de vivir en automático. Deja de vivir en una rutina religiosa. Deja de pensar que estar en la iglesia es garantía de salvación. Lo que garantiza tu salvación es nacer de nuevo. Es realmente rendirse. Es temer a Dios más que a la opinión de los demás. Si todavía sientes que todo está bien, incluso si no recuerdas la última vez que te arrepentiste, entonces este mensaje es para ti. Si tu fe ya no genera transformación, si tu vida cristiana ya no te molesta el pecado, si tu corazón ya no arde por la santidad, necesitas detenerlo todo y examinarte, porque el cielo no es para los que piensan que van a entrar, es para los que viven como si ya estuvieran allí. Y si has vivido una fe tibia, pasiva y superficial, debes saber que fue por personas como esta que Dios me envió de regreso, no para juzgar, sino para advertir. Y si has oído hasta aquí, es porque todavía estás a tiempo de rendirte. Cada vez que cuento este testimonio, sé que estoy hablando con personas que tal vez nunca vuelvan a escuchar este tipo de advertencia. No porque el mensaje no esté disponible, sino porque el tiempo se acaba. Y muchos no quieren oírlo. Prefieren permanecer ciegos, anestesiados, ocupados con el ahora. Quieren que Dios los acompañe, pero no quieren seguirlo. Y necesito repetir, aunque duela. Fui rechazado por Dios viviendo como pastor. ¿Entiendes lo que esto significa? Yo no estaba en el mundo. No estuve en un bar, en adulterio, en desviación. Estaba predicando. Pensé que estaba bien. Y sin embargo, Él me rechazó. No fue el diablo quien intentó matarme. Fue Dios quien me mostró que mi religión estaba vacía. Fue Él quien me dijo, tu fe está muerta. Tus obras son en vano. Y no lo dijo con ira. Dijo con dolor, con tristeza, como un padre que amó, pero no encontró verdad en mí. Me desgarró por dentro. Y me hizo ver que estar en la iglesia, vestir traje, cantar himnos o incluso liderar un ministerio, no significa nada si tu corazón no es completamente suyo. Nada. Porque Él no ve como ve el hombre. Él ve el interior. Y ese día lo que vio en mí fue hipocresía. Ahora te pregunto, ¿qué verá Él en ti si hoy es tu último día? Si Él escudriña tu corazón ahora, ¿encontrarás obediencia o apariencia? ¿Encontrarás santidad o justificación? Porque la verdad es que muchos de los que hoy se dicen cristianos no soportarían pasar 5 minutos en la presencia real de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque su santidad desenmascara, quemar, exponer. Y cuando estás en pecado, la presencia de Dios no es consuelo, es juicio.
Por eso Isaías, al ver el trono, dijo, «Ay, estoy perdido». E Isaías era un profeta. Imagínesenos. Muchos cristianos hoy no están preparados para lo que viene. Están esperando milagros, bendiciones, promesas, pero no están preparados para el arrepentimiento, para la persecución, para el regreso de Cristo. Viven con una fe que se reduce a domingos y lemas, pero no tienen comunión, no tienen quebrantamiento, no tienen miedo. Y esa no es mi opinión. Esto es lo que el Espíritu Santo ha estado gritando a esta generación. Vuelve a tu primer amor, bájate del muro, deja de jugar a la iglesia. Si el juicio comenzó por mí, como pastor, ¿qué será de los que ni siquiera buscan la santidad? Esta generación corre tras plataformas, seguidores, influencia, pero no busca ser conocida en el cielo. Quieren relevancia, pero no quieren resignación. Quieren autoridad, pero no quieren santidad. Quieren promesas, pero rechazan el proceso. Pero el cielo no anda detrás de las celebridades. El cielo busca sirvientes, de hombres y mujeres que tiemblan ante la palabra, que lloran por sus pecados, que obedecen incluso cuando cuesta. Los que prefieren perderlo todo menos la presencia de Dios. Estos se encontrarán. Estos se salvarán. Estos oirán. Venid, benditos de mi Padre. Y si has llegado hasta aquí, no creas que ha sido por casualidad. El mismo Dios que me detuvo, que me expuso, que me destruyó para reconstruirme, está ahora ante ti, no con la mano cerrada, sino con un llamado, no con condenación, sino con misericordia. Pero esta es la última oportunidad para muchos, porque el reloj no se detiene, la puerta sigue abierta, pero se cerrará, y cuando cierre, no habrá más testimonios, no más tiempo, no más regresos. Es por eso, si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Rendirse. Mientras todavía hay tiempo. Hemos llegado al final de este testimonio, pero el final no está aquí conmigo. El final está contigo. Porque ahora, después de todo lo que has oído, ya no puedes decir que no lo sabías. Ya no puedes ignorar el estado de tu alma. Fui rechazado por Dios, a pesar de que era pastor, aunque pensé que tenía razón. Y si Él me rechazó, puede rechazar a cualquiera que viva una fe sin entrega. Eso no es una amenaza. Es amor. Es el amor de un padre que preferiría lastimarte ahora, que perderte para siempre. Es el grito de un Dios que todavía está dando tiempo, pero que no lo dará para siempre. La verdad es que muchos escucharán este testimonio y seguirán exactamente como están. Lo encontrarán fuerte, emocionante, impactante, pero no cambiará nada, porque hay multitud de cristianos que se han acostumbrado a la fe tibia, quien aprendió a ignorar al Espíritu Santo, que han perdido la capacidad de romperse, y seguirán así, hasta que sea demasiado tarde. Pero si una sola persona escucha esto y cae de rodillas, se arrepiente, desgarra su corazón ante Dios, entonces todo valdrá la pena, porque esa es la verdadera victoria. No son aplausos, no es un escenario, es la salvación, es reconciliación, es un nuevo nacimiento. Hoy entiendo que Dios no me dejó regresar solo a la tierra, me trajo de vuelta para ti, para cada persona que escucha esto ahora mismo, en casa, en el auto, en el trabajo, en las primeras horas de la mañana. Personas que tal vez ya se hayan descarriado, pero que todavía tienen una chispa de miedo en su interior. Personas que han sido lastimadas por las iglesias pero aún extrañan a Dios. Personas que se hunden en el pecado secreto, pero que todavía lloran en la oscuridad. Dios te ve. Él te trajo aquí, y Él os está diciendo, todavía hay tiempo, pero esta puede ser la última oportunidad. No endurezcas tu corazón, no lo pospongas, no negocies. Si sientes que el Espíritu Santo te está hablando en este momento, detén todo, cierra los ojos, y rendirse, no con bonitas palabras, pero sinceramente, dile, Señor, perdóname, límpiame, rómpeme, transfórmame, quítame esta religiosidad, libérame del engaño.
No quiero ser otro que piensa que es salvo, y no lo es. Quiero nacer de nuevo. Quiero vivir solo para ti. Si esta oración sale de tu alma, si es sincera, el mismo Dios que me rechazó a mí os aceptará. El mismo Dios que me envió de vuelta os renovará, porque Él es justo pero también misericordioso. Ese es el final de mi testimonio. Pero podría ser el comienzo de tu vida. Ahora, la elección está en tus manos. O seguirás como estás, o decidirás cambiarlo todo hoy. Fui al cielo, vi el trono, vi a los ángeles, vi el plan del infierno, fui juzgado, fui rechazado, pero he sido restaurado, porque me entregué. Y si Él me hizo esto a mí, Él te lo puede hacer a ti, pero solo si realmente lo deseas. No escuches esta historia como si estuvieras viendo un vídeo, sino como alguien que reconoce que el tiempo de la gracia ha llegado a su fin, y que la puerta está a punto de cerrarse. Ahora sois tú y Dios. Y cierro con la frase que nunca ha salido de mi alma. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No se trata de decir, se trata de vivir, no se trata de saber, se trata de pertenencia, y hoy, más que nunca, se trata de elegir.